Imagina estar frente a un río que ha sido testigo de imperios, guerras y profecías. Un río que la Biblia menciona como el escenario donde 4 seres poderosos, oscuros y antiguos, están encadenados, esperando el momento exacto para ser liberados. En el libro de Apocalipsis, capítulo 9, se describe un misterio que ha desconcertado a estudiosos y creyentes por siglos. 4 ángeles atados en el gran río Éufrates, reservados para una hora, un día, un mes y un año específicos, para desatar sobre la tierra un juicio devastador. ¿Por qué estos ángeles están encarcelados? ¿Quién los puso allí? ¿Y qué pasará cuando esas cadenas finalmente sean rotas? Esta no es solo una historia simbólica. Es una advertencia profética, un reloj divino que marca la cuenta regresiva hacia uno de los eventos más terroríficos del tiempo del fin. En este documental bíblico, viajaremos a través de las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, exploraremos antiguas profecías y textos olvidados que arrojan luz sobre su identidad, y descubriremos por qué este río, el Éufrates, ha sido testigo de batallas espirituales desde los albores de la humanidad. Pero aquí está lo más impactante. Según la profecía, cuando estos ángeles sean liberados, una tercera parte de la humanidad perecerá. ¿Estamos cerca de ese momento? ¿Podría ser que las tensiones que hoy vemos en Medio Oriente estén alineándose con lo que Juan vio hace casi 2000 años? Quédate hasta el final, porque en los últimos minutos revelaremos la conexión sorprendente entre estos ángeles encadenados, los vigilantes del libro de Enoc, y las fuerzas que se mueven hoy en el mundo espiritual. Lo que descubrirás podría cambiar la forma en que ves la historia, la profecía y tu propia preparación espiritual. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque aquí exploramos los misterios que muchos prefieren ignorar. Prepárate, porque lo que está por desatarse en el Éufrates no es solo agua, es juicio. Para comprender este misterio, debemos comenzar en la única parte de la Biblia donde estos seres son mencionados explícitamente. Apocalipsis 9 versículos del 13 al 15. El apóstol Juan escribe: El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de la humanidad. Aquí encontramos 5 elementos clave que debemos analizar. 4 ángeles específicos, no miles, no simbólicos, 4 entidades concretas. Están atados, es decir, restringidos, aprisionados, limitados en su actuar. Su ubicación, el gran río Éufrates, un punto geográfico real y bíblicamente cargado de historia. Un tiempo exacto, preparado desde la eternidad, hora, día, mes y año. Su propósito, traer muerte y destrucción a una tercera parte de la humanidad. Este pasaje forma parte de la sexta trompeta, uno de los juicios más intensos descritos en el Apocalipsis. Antes de este evento, ya el mundo habrá experimentado catástrofes, plagas y el terror de los juicios anteriores. Sin embargo, la liberación de estos ángeles marca un cambio de nivel, del juicio natural al juicio espiritual directo. Aquí surge una pregunta esencial: ¿qué tipo de ángeles necesitan ser encadenados? La Biblia nos habla de ángeles fieles y de ángeles caídos. Los fieles sirven a Dios libremente, nunca se menciona que sean atados. Pero los caídos, muchos de ellos fueron confinados por su rebelión. En 2 Pedro del 2 al 4 leemos: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y en Judas 1 versículo 6 añade: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Estas referencias nos llevan a pensar que los 4 ángeles del Éufrates no son mensajeros de paz, sino entidades demoníacas de alto rango, aprisionadas en un lugar específico para ser usadas por Dios como instrumentos de juicio final. ¿Por qué el Éufrates? Este río, que hoy recorre Turquía, Siria e Irak, es uno de los 4 ríos mencionados en el Edén, Génesis 2 versículo 14, y a lo largo de la historia bíblica ha sido frontera de guerras, imperios y conflictos espirituales. Fue allí cerca donde surgió Babilonia, donde Nabucodonosor levantó su imperio y donde el pueblo de Dios fue llevado cautivo. Así, lo que vemos en Apocalipsis 9 no es un simple evento militar o una metáfora poética, es la convergencia de miles de años de historia espiritual en un solo momento de desatar poder maligno sobre la tierra. Para entender quiénes son estos 4 ángeles encadenados, debemos viajar mucho más atrás en el tiempo, incluso antes del diluvio,
cuando la tierra fue escenario de una rebelión celestial que cambió para siempre el destino de la humanidad. En Génesis 6 versículos del 1 al 4, leemos acerca de los hijos de Dios que descendieron y tomaron mujeres humanas, engendrando a los Nefilim, gigantes violentos que corrompieron la tierra. Este pasaje, enigmático y debatido, encuentra eco en el libro de Enoc, un texto antiguo que, aunque no canónico para la mayoría de las tradiciones cristianas, es citado por Judas en el Nuevo Testamento. Enoc relata que un grupo de 200 ángeles llamados los vigilantes descendieron al monte Hermón, enseñaron a los hombres artes prohibidas y contaminaron la creación. Por esto, Dios los encadenó en prisiones profundas, en los abismos de la tierra, hasta el día del juicio. ¿Podrían los 4 ángeles del Éufrates ser parte de ese mismo grupo rebelde, pero asignados a una misión específica en la región mesopotámica? Muchos eruditos bíblicos y teólogos sugieren que sí. La ubicación es clave: Babilonia, Asiria, Nínive, Ur de los Caldeos. Todas estas ciudades y civilizaciones surgieron a orillas del Éufrates. Fue allí donde se levantó la primera torre de desafío contra Dios, la Torre de Babel, Génesis 11. Desde sus inicios, este río ha sido frontera entre la tierra de promesa y la tierra de rebelión. A lo largo del Antiguo Testamento, el Éufrates se menciona repetidamente como límite de imperios hostiles a Israel, y proféticamente, en Jeremías 46 y 50, se anuncia que allí caería Babilonia. No es casualidad que el Apocalipsis lo señale nuevamente como escenario del desenlace final. Ahora bien, ¿por qué Dios mantiene a estas entidades atadas y luego decide liberarlas? Aquí entra en juego la soberanía divina sobre el mal. Estos ángeles no actúan por voluntad propia, están reservados para un momento preciso, como instrumentos de juicio, de la misma manera que Faraón fue endurecido para mostrar el poder de Dios. Romanos 9 versículo 17. La frase de Apocalipsis preparados para la hora, el día, el mes y el año indica que su liberación no es aleatoria, es parte de un plan cronológico. Algunos intérpretes creen que esta exactitud refleja la cuenta regresiva final antes de la venida de Cristo, donde cada trompeta y cada copa de ira tiene su tiempo señalado. Otros relacionan a estos 4 ángeles con los 4 vientos o los 4 puntos cardinales, mencionados en Apocalipsis 7 versículo 1, donde se describe a 4 ángeles deteniendo los vientos hasta que los siervos de Dios sean sellados. Sin embargo, mientras los de Apocalipsis 7 parecen ser ángeles obedientes que contienen el juicio, los del capítulo 9 son claramente destructores. Podemos visualizarlo como una guerra espiritual que ha permanecido en pausa durante milenios, fuerzas demoníacas confinadas, pero no destruidas, esperando la orden final. La pregunta que surge es, ¿estamos viendo señales de que ese momento se acerca? El río Éufrates en los últimos años ha experimentado sequías históricas, reducción drástica de su caudal y conflictos geopolíticos sin precedentes en su región. Si bien esto no es en sí mismo la profecía, los cristianos atentos saben que la Biblia nos insta a vigilar los tiempos y las estaciones. Mateo 24 versículo 42. Comprender el trasfondo de estos ángeles nos prepara para lo que viene. No son demonios comunes, sino principados de alto rango, posiblemente los mismos que una vez intentaron corromper a la humanidad antes del diluvio, y que pronto serán liberados para ejecutar la ira divina. Ahora, entremos en uno de los puntos más desconcertantes de esta profecía. ¿Quiénes son realmente estos 4 ángeles? ¿Y por qué están atados? Cuando la Biblia menciona seres celestiales, casi siempre los presenta como mensajeros de Dios, portadores de luz, protectores de los justos. Pero en Apocalipsis 9 versículos del 14 al 15 encontramos algo completamente distinto. 4 ángeles que no están en libertad, sino que han sido atados en el río Éufrates, aguardando el momento exacto en el calendario divino para ser soltados. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9 versículo 15. Esto nos revela 2 verdades poderosas. Estos ángeles no son como Miguel o Gabriel, no están sirviendo en la corte celestial ahora mismo. Están retenidos, limitados, contenidos. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable: ¿quién los ató? La mayoría de los estudiosos concuerdan en que fue Dios mismo quien los puso bajo restricción. La Biblia muestra en varias ocasiones que ciertos seres espirituales pueden ser encarcelados temporalmente, como los ángeles que pecaron en los días de Noé y que, según 2 Pedro 2 al 4 y Judas 1 versículo 6, fueron arrojados a prisiones de oscuridad, esperando el juicio. ¿Podrían estos 4 ser parte de aquella misma rebelión? Antiguos príncipes demoníacos asignados a la región de Mesopotamia, el corazón de antiguos imperios como Babilonia y Asiria.
Muchos expertos en profecía creen que sí. El hecho de que estén atados a un río específico, el Éufrates, no parece casual. Este río fue la cuna de la primera civilización, pero también el escenario de las primeras rebeliones contra Dios. Allí se levantó Babel, allí se forjó el culto a falsos dioses, allí comenzaron muchas guerras espirituales. En cuanto a su naturaleza, el texto los llama ángeles, pero su comportamiento es devastador. Son liberados no para sanar, sino para matar, no para proteger, sino para desatar destrucción. Esto los coloca en la categoría de ángeles caídos, agentes del juicio divino. ¿Y cuál es su propósito? El versículo lo dice con claridad: matar a la tercera parte de la humanidad. Este acto no es arbitrario, es parte de un juicio calculado, preparado para una hora, un día, un mes y un año específicos. En otras palabras, Dios no improvisa. Cada evento profético tiene su fecha marcada, y cuando llegue el momento, estos 4 ángeles actuarán como instrumentos de esa sentencia. Interpretaciones principales. Existen 3 grandes interpretaciones sobre quienes podrían ser príncipes demoníacos regionales. Basado en Daniel 10, donde se menciona al príncipe del reino de Persia, algunos creen que estos 4 son poderosos demonios asignados a los reinos que rodeaban el Éufrates: Babilonia, Persia, Asiria y quizá incluso Roma en su expansión oriental. Han estado retenidos para no interferir antes de tiempo. Ángeles caídos prediluvianos. Según el libro de Enoc y referencias en 2 Pedro y Judas, hubo ángeles que corrompieron la humanidad antes del diluvio. Algunos piensan que estos 4 son de ese grupo, encadenados desde entonces y preparados para el juicio final. Ángeles ejecutores de juicio divino. Una minoría interpreta que no son demonios, sino ángeles de Dios que han sido reservados exclusivamente para esta misión destructiva. Así como el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, estos serían ángeles letales, pero obedientes al mandato divino. Sea cual sea la interpretación correcta, lo que une a todas es una verdad inquietante: su liberación traerá muerte a escala global. Y esto no será por accidente, sino porque la humanidad, al llegar a ese punto, habrá traspasado límites morales y espirituales irreversibles. 4 ángeles, 4 corrientes de destrucción, un río testigo de sangre y rebelión. Todo está escrito. Todo está programado. Para entender por qué los 4 ángeles están atados justo allí, debemos detenernos en el río Éufrates, un escenario que aparece desde el principio hasta el fin de la Biblia, y cuya historia refleja un misterio que se ha estado gestando por milenios. Un río de origen divino. El Éufrates no es cualquier río. Génesis 2 versículos del 10 al 14 lo menciona como uno de los 4 ríos que salían del Edén, aquel jardín original donde Dios puso al primer hombre y la primera mujer. En sus inicios, el Éufrates fue símbolo de vida, abundancia y provisión, regando tierras fértiles y sirviendo de frontera natural en la tierra prometida que Dios le mostró a Abraham. Génesis 15 versículo 18. En otras palabras, el Éufrates marcaba un límite de bendición, una frontera de herencia divina. De frontera bendita a línea de guerra. Sin embargo, a lo largo de la historia bíblica, el Éufrates dejó de ser solo un río de vida para convertirse en una línea de conflicto y conquista. Era la frontera que separaba la tierra de Israel de los grandes imperios paganos: Asiria, Babilonia, Persia. Cada vez que estos imperios cruzaban el Éufrates, lo hacían para traer guerra, exilio y opresión. Isaías 7 versículo 20 y Jeremías 46 versículo 10 hablan de ejércitos que vendrían como aguas desbordadas del Éufrates para castigar a las naciones. Es decir, el río pasó de ser símbolo de bendición a canal de juicio. Un río cargado de idolatría y rebelión. En la antigüedad, las ciudades que florecieron a orillas del Éufrates se convirtieron en cunas de idolatría y rebelión contra Dios. Babel, la ciudad donde Nimrod intentó edificar la torre para alcanzar el cielo, estaba en esa misma región. Babilonia, el imperio que cautivó a Judá y profanó el templo, también dependía de este río. Así, lo que comenzó como un río que brotaba del Edén terminó asociado a los primeros sistemas religiosos falsos, a la sangre de profetas y a los mayores enemigos del pueblo de Dios. En el Apocalipsis, frontera del fin. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, el Éufrates vuelve a aparecer no como una fuente de vida, sino como un escenario profético de juicio. En Apocalipsis 16 versículo 12 se dice que el 6º ángel derramará su copa sobre el río, secándolo para preparar el camino a los reyes del oriente. Y en Apocalipsis 9, vemos que es en este mismo río donde 4 ángeles están atados, esperando su liberación. ¿Por qué allí?
porque el Éufrates representa el puente entre la bendición que la humanidad despreció y el juicio que ahora debe enfrentar. Es el recordatorio de que el hombre cambió la frontera de herencia divina por una frontera de guerra espiritual. De vida a juicio, un mensaje para hoy. Este cambio drástico en el significado del Éufrates es una advertencia profética. Lo que Dios da como bendición puede convertirse en instrumento de juicio cuando la humanidad lo contamina con idolatría, violencia y rebelión. En el principio, el río regaba el Edén. En el final, será el escenario de la liberación de fuerzas destructivas que diezmarán la tierra. Es la misma línea geográfica, pero su significado espiritual ha sido completamente invertido por el pecado humano. El Éufrates, una vez frontera de promesas, ahora frontera de guerra. De sus aguas surgieron imperios, y bajo sus aguas se esperan ángeles de juicio. Tras milenios de espera, la orden divina se da: desátalos. En ese instante, los 4 ángeles que permanecían atados en el gran río Éufrates son liberados, y con ello se desata una de las plagas más letales jamás descritas en las Escrituras. La magnitud del juicio. Apocalipsis 9 versículo 15 declara que fueron preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esto no es una cifra simbólica sin impacto. Hablamos de 1/3 de la población mundial. Si lo llevamos a números actuales, estaríamos hablando de miles de millones de vidas apagadas en un solo movimiento de juicio divino. Este no es un desastre natural, no es una guerra convencional, es un acto sobrenatural de justicia, ejecutado con precisión quirúrgica en el calendario de Dios. Cada segundo de esta liberación ya estaba escrito. El ejército de 200 millones. Cuando Juan describe lo que ve a continuación, sus palabras estremecen. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones, y oí su número, Apocalipsis 9 versículo 16. 200 millones. Ningún ejército humano en la historia ha alcanzado tal cantidad, ni siquiera las sumas de las potencias combinadas. Algunos intérpretes han sugerido que podría referirse a fuerzas humanas colosales, pero la descripción que sigue revela algo más: un ejército sobrenatural. Criaturas de juicio, no de carne y hueso. Juan dice que los jinetes tenían corazas de fuego, de jacinto y de azufre, que las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Apocalipsis 9 versículo 17. Estas no son bestias comunes, son entidades de destrucción espiritual, probablemente bajo el mando de esos 4 ángeles desatados. El fuego, el humo y el azufre son símbolos directos del infierno, de juicio final, de lo que en la Biblia se llama la segunda muerte. Este ejército no viene a conquistar territorios, viene a ejecutar sentencia. Un eco de las plagas de Egipto. Este juicio recuerda las plagas de Egipto, pero en una escala global y definitiva. En aquel tiempo, las plagas buscaban quebrantar la voluntad de Faraón para que dejara ir al pueblo de Dios. Ahora, estas plagas buscan quebrantar el orgullo de una humanidad que ha rechazado a su Creador y seguido a la bestia. El resultado es devastador. Una tercera parte de la humanidad perece. Los ejércitos, las naciones, la economía, la estructura social, nada queda igual después de esta liberación. La reacción humana, más rebelión. Pero quizá lo más impactante de esta escena no es la destrucción en sí, sino la respuesta del hombre ante ella. Apocalipsis 9 versículo del 20 al 21 dice: Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. A pesar del dolor, del terror y de la muerte que los rodea, la humanidad se aferra a su pecado. Esto nos revela que el problema del hombre no es la falta de advertencias, ni siquiera el sufrimiento, es la dureza del corazón. Un juicio que revela la justicia de Dios. Este juicio no es arbitrario ni desmedido. Cada trompeta, cada plaga, cada ángel liberado forma parte de un plan perfecto que busca 2 cosas: justicia y oportunidad de arrepentimiento. Incluso en medio de la muerte de millones, todavía hay oportunidad para volver al Señor, pero el texto deja claro que la mayoría no lo hará. El ejército de 200 millones no es solo un número, es el recordatorio de que la paciencia de Dios tiene un límite, y que cuando ese límite se cruza, el juicio no se retrasa. Y ahora que has escuchado todo esto, ¿cómo termina la historia? No con el río Eufrates como protagonista, ni con 4 ángeles desatados, sino con una decisión personal que marcará tu eternidad. Imagina el sonido de la 6ª trompeta rasgando el cielo. Las noticias colapsan. Las naciones tiemblan. Unos corren, otros se burlan,
y unos pocos respiran hondo. Están listos. ¿Por qué? Porque entendieron que las profecías no son cuentos para asustar, sino hojas de ruta para sobrevivir espiritualmente al fin de los tiempos. Ese mapa no apunta a un lugar, apunta a una persona. Este video no está aquí para alimentar tu curiosidad, está aquí para darte una advertencia de amor. Lo más sorprendente del Apocalipsis no es la destrucción, sino que en medio de los juicios, Dios sigue abriendo puertas. Aún hoy la gracia no se ha cerrado. Aún hoy puedes entrar. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Tal vez sientes inquietud, quizá miedo, pero en realidad eso que despierta en ti se llama conciencia. Conciencia de que este mundo se acerca a su punto de no retorno, y de que solo hay un refugio seguro, Jesucristo. No un sistema, no una ideología, una cruz, un rey, una tumba vacía. Antes de cerrar este video, hazte 3 preguntas que no puedes esquivar. ¿Estoy listo para lo que viene? ¿Mi vida refleja arrepentimiento o indiferencia? Si la trompeta sonara hoy, ¿dónde estaría mi alma? No apagues esa voz interior que ahora mismo te dice, este mensaje era para ti. La neutralidad también es una decisión. La tibieza mata. Es tiempo de abrir la Biblia, de doblar las rodillas, de pedir perdón y de vivir como si mañana el cielo se abriera. Porque puede abrirse. Si dices, quiero estar en paz con Dios, pero no sé cómo, hazlo simple, hazlo real. Puedes orar así, ahora mismo. Señor Jesús, reconozco que te he dado la espalda. Me arrepiento de mis pecados. Creo que moriste por mí y resucitaste. Te entrego mi vida. Límpiame, sáname, prepárame para tu venida. Sé mi Señor y mi Salvador. Amén. No es magia. Es el inicio de una vida nueva. Luego, cuéntaselo a alguien, busca una comunidad bíblica, y permanece, oración, palabra, obediencia. Y aquí está el desafío, comparte este mensaje. No para viralizar miedo, sino para despertar esperanza. Cada vez que lo compartes, otro corazón recibe esta advertencia antes de que sea demasiado tarde. Recuerda, las cadenas se romperán, el río se secará, el ejército se levantará, pero el Cordero ya venció. La pregunta no es si él triunfará, la pregunta es si estarás de su lado cuando todo ocurra. Suscríbete si quieres seguir descubriendo los misterios que la Biblia revela para estos tiempos finales. No te desconectes, prepárate. Y no olvides esto, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, cuando tu refugio no esté en la tierra, sino en el Altísimo. Lo que está por desatarse en el Eufrates no es solo agua, es juicio, pero para los que están en Cristo, no es el final de la historia, es el comienzo de la victoria.